Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos. Y a los que están en línea con nosotros una semana más, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por recibir la palabra de Dios, porque para todos al final es buen alimento y es necesario para nuestro día a día. ¿Está preparado? ¿Está preparada para escuchar la palabra de Dios? Muy bien. Nosotros, hoy quiero hablarle de esto y he encontrado una historia que me ha inspirado a esto y está en Mateo, capítulo número 20, versículo número 29. Leo en la Nueva Traducción Viviente que dice: mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego los siguieron. Entonces, nosotros, porque es necesario que realmente nuestro corazón capte la idea y la esencia de lo que Dios tiene en su corazón para la humanidad, para su pueblo, para sus hijos, para todos nosotros. Entonces, en el nosotros hay milagro, en el nosotros realmente hay poder. Y cuando hablo de el nosotros es cuando tomamos nosotros la carga de alguien más toma la carga nuestra, y cuando clama a Dios por algo, cuando clama a Dios por alguien, no lo hace en ese tono muy personal, no lo hace siempre pidiendo para, sino que abre su entendimiento, abre su corazón y realmente clama a Dios, y siempre en su vocabulario está: danos, bendícenos, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. O sea, no se pide de una forma, voy a decirlo así, de una forma egoísta, sino que se pide de una forma amplia. No pienso solamente en lo mío, sino que también pienso en los demás. No deseo que lo mío sea contestado, sino que deseo que sea contestado lo de mi hermano, lo de mi familiar, lo de mi compañero de trabajo, lo de mi profesor, lo de mi jefe, lo de mi ciudad, lo que mi ciudad necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esto creo que los milagros descienden cuando alguien dice: Señor, nosotros. Creo que los milagros descienden cuando alguien dice: Señor, bendícenos. Creo que los milagros descienden cuando alguien, por ejemplo, en una situación familiar, con respecto de los hijos, no dice: Señor, mis hijos solamente, sino que también en su oración dice: Señor, nuestros hijos. Involucra los hijos de alguien más. Mira que la historia nos habla de quizás historias sin fin. Nosotros vemos la Biblia y podemos tener historias sin fin. Y claro, hay determinado número de historias. Si nos ponemos a contar cada historia que hay en la Biblia, podremos llegar a un límite numérico. No sé, 80, 100, 200 historias, no lo sé. Pero realmente considero que esas historias son historias sin fin. Porque siempre de esas historias aprendemos algo más y algo más y algo más. Y cuando creemos que ya tenemos muy estudiada la historia, que tenemos todos los frentes de esa historia, que sabemos el sujeto, el pasivo, que sabemos aún la oración tal cual como es, que sabemos el significado, el trasfondo espiritual, el contexto, etcétera, etcétera, y creemos que de esa historia está ya todo dicho o todo está ya en nuestro corazón sobre esa historia. Llega alguien más, Dios nos sorprende que nos da algún dato más, algún detalle más de esta historia. Y por eso creo que hay historias sin fin. Y hablando de historias sin fin, creo que usted tiene una historia que puede que no tenga un final. Y cuando digo puede que no tenga un final es porque usted y yo debemos de ser cartas abiertas, cartas leídas, cartas transparentes,
donde nuestra vida misma sean historias sin fin para que otros puedan realmente ver a Cristo a través de nuestra vida. Historias sin fin, donde tendremos momentos malos, incluso, digo, no sé, momentos muy malos, pero también donde tendremos momentos buenos, momentos muy buenos. Y cuando tengamos historias para contar, debemos asegurarnos que nuestras historias tienen a Jesucristo como centro, que nuestras historias son historias donde hay algo para enseñarle a alguien más, donde nuestras historias seguramente, si salimos de un momento difícil, alguien le dijo al Señor, bendícele o bendícenos, oh amado Señor. Y creo que en medio de las historias sin fin, esta historia nos habla de dos ciegos particularmente, dos que estaban en el camino. Y es tremendo porque se nota, no sé, el cariño, se nota el amor, se nota realmente como la unidad de estos dos ciegos. Yo me imagino que al inicio del día donde ellos seguramente se ponían, se colocaban para pedir, se saludarían, si se encontraban habitualmente. Al final del día se despedían, se separaban, cada uno iba a su casa o al lugar donde residía. Creo que en el día a día estas dos personas tenían mucho diálogo, creo que en el día a día estas dos personas tenían historias sin fin. Creo que en el día a día uno podía decirle al otro que era su amigo. Creo que uno podría decirle al otro, tú sí que me entiendes. Y esto es totalmente importante. ¿Quién podía entenderlo mejor? Seguramente en ese momento una persona que pasara su misma situación. Esto no quiere decir porque en esto creo que también podemos mejorar. Solo me puede entender una persona que haya pasado la misma situación. No siempre. A veces hay personas que han pasado situaciones diferentes o quizás no la misma que nosotros hemos o estamos pasando y puede entendernos perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene esa sabiduría de Dios. La Biblia habla de esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que también es terrenal. Pero la mejor sabiduría es la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto. Creo que esa sabiduría nos enseña a tener temor de Dios, no a tenerle miedo a Dios. Creo que cuando decimos tenerle miedo a Dios o cómo podemos dar como ejemplo, mostrar rápidamente, cuando una persona demuestra que le tiene miedo a Dios, le daré un ejemplo. Cuando a alguien le ocurre algo malo y decide empezar a pedirle perdón a Dios porque más cosas malas cree que le van a venir. Esto es tenerle miedo a Dios. Cuando la Biblia habla de temor de Dios, habla de respeto, de acercamiento, de confianza reverente, incluida obviamente la fe. Esto es tener temor de Dios, no tenerle miedo a Dios. Y creo que la sabiduría que viene de lo alto nos lleva a aconsejar a aquellas personas que pasan por situaciones diversas. No tenemos que pasar necesariamente por esas situaciones. Mira que cuando Cristo hablaba de diversos temas, y hablaba de temas donde se salía de dificultades, Cristo no estuvo en todas esas dificultades, porque si decimos, no puedes ayudarme, no puedes aconsejarme porque no has pasado por lo mismo, entonces Cristo no podría haber aconsejado un montón de gente porque no pasó por la misma situación. Entonces venía una madre, un padre afligido por su hijo, por su hija, y entonces a lo mejor si necesitaba un consejo, ¿cómo Cristo podría darle un consejo? Porque él no tenía hijos carnales. Si venía un matrimonio en conflicto, ¿cómo Cristo podría darle su consejo si él no tuvo mujer? Pero en medio de las historias sin fin, creo que estos dos personajes se contaban intimidades. Y fue tanto el cariño y fue tanta la carga que fue creciendo entre los dos con esa dificultad en su visión, el no poder ver, que cada uno de ellos fue tomando la carga de su compañero, creo, día
tras día tras día. Y creo que una de las cosas que nos lleva a tener historias sin fin, o contar historias sin fin, es cuando nosotros caminamos con Jesucristo, es cuando nosotros decidimos rendirle nuestro corazón a Jesucristo y a partir de allí se convierte nuestro hablar en testimonio, en hablar, en testificar lo que le ocurrió a esta persona, en testificar lo que le ocurrió a esta otra, en testificar lo que le ocurrió a mi vida misma, a mi propia vida, en mi casa, a mi familia. Porque las historias sin fin se pueden convertir realmente en una gran bendición para alguien más que necesita recibir a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y creo que en ese momento los testimonios son bastante importantes. Dice la Biblia que ellos habían escuchado quién era Jesucristo y oyeron que Él venía por allí. Alguien había testificado de Jesucristo, hijo de David, para ellos en algún momento. Creo que alguien más a las historias de estas dos personas añadió otra historia u otras historias más para que tuviesen en su biblioteca, allí en su mente y en su corazón. Y creo que las historias que alguien añadió de Jesucristo y de todo lo que estaba ocurriendo, de ese boom de milagros, de ese boom de evangelio, de ese boom de Cristo ha venido, el Mesías esperado. Está dando amor, misericordia, esperanza. Está dando milagros, está dando lo que muchos no merecen. Y todas estas historias que fueron entrando a su corazón, marcaron también su forma de ver las cosas a futuro. Porque yo creo que, gente, testificar realmente, hablar, testificar, también es honrar. Testificar es creer. Es imposible que no tengamos algo para contar de Jesucristo. Es imposible que no tengamos nada para hablar de Él, de su obra, desde la cruz, incluso antes de la cruz, incluso antes de su nacimiento como hombre. Es imposible que nuestro corazón adorador, humillado a Él, no tenga nada para testificar. Es imposible que el Espíritu Santo no haya hecho nada en nosotros. Es imposible. Y como sé que ha ocurrido, que el Espíritu Santo ha hecho, hace y hará grandes cosas en nuestra vida, ¿lo puede creer? ¿Lo está creyendo? ¿Lo ha vivido? Yo sé que sí. Es imposible que no testifiquemos y no tengamos historias para contarle a alguien más. A lo mejor alguien se va a identificar en algún momento con tu historia y va a decir, yo estoy pasando por lo mismo. A lo mejor tu historia es una historia pasada, pero que es el presente de alguien y sueltas la historia. A lo mejor crea polémica, a lo mejor en el corazón de alguien crea rechazo, pero a lo mejor en el corazón de alguien es el impulso para creer. Ese testificar es el impulso para que alguien empiece nuevamente o de inicio a darle honra a Jesucristo. Puede ser el inicio o el retomar el camino para alguien que necesita creer nuevamente en Jesucristo, que necesita que el Espíritu Santo venga a su vida o que necesita que el Espíritu Santo sea reavivado en su vida. Yo creo que en medio de las historias de estos dos hombres estaba también el darse ánimo. Y por eso es tan importante el nosotros. Mire, yo soy de los que creo que el egoísmo no es de Dios, no es del cielo. Soy de los que creo que el egoísmo tiene que ver con esa parte oscura que es dominada por Satanás. Creo que en el nosotros hay poder. Creo que en el nosotros hay una bendición tan especial
que si podemos y permitimos que el Espíritu Santo traiga esa luz a nuestra vida sobre nosotros, grandes cosas van a empezar a ocurrir en nuestras vidas. Cuando se reúne un pueblo en la casa de Dios, sea el lugar que sea, pequeño, mediano, grande, sean 2, 3, 20, 100, 500, 1000, Dios está esperando que en nuestro vocabulario haya nosotros. Que no haya solamente el Señor, te bendigo, sino te bendecimos. No solamente el te amo, Señor, te amamos. No solamente el Señor, sáname, sino sánanos, Señor. Y cuando el pueblo de Dios, usted, yo, nosotros, nos reunimos juntos en armonía, hay algo que ocurre allí. Algo puede ocurrir ahora acá. Dice que Dios envía bendición. Dice que Dios envía vida eterna. Y en el nosotros está el darnos ánimo, el tomar las cargas. Está el irnos para la casa, teniendo en el corazón decir, Señor, bendícenos. Cuando de inicio pensaba decir, Señor, bendíceme. Porque en el nosotros tiene que haber testimonio, tiene que haber testificación. Alguien que se levanta y dice, esta persona me ayudó a orar por mi debilidad. Esta otra persona me ayudó, estuvo conmigo, me recibió en su corazón, me ayudó, me aconsejó. Tomó mi carga matrimonial, familiar, económica, de mi cuerpo, la tomó como suya propia. Y sé que no decía, Señor, bendíceme, sino que decía, Señor, bendícenos. Esta persona es parte de mi vida. Mire, es tremendo porque cuando uno lee las historias de batalla del pueblo de Israel, cuando salían a la guerra, cuando ellos salían bien desde su corazón, empezando por su líder, delante de Dios y en unidad, como un solo pueblo los veía Dios. De hecho, hay momentos en los que la Biblia enseña que Dios decía que los veía como un solo hombre. Y eran 1000, 10,000, 20,000, 30,000 que salían a la guerra. Incluso los que se quedaban en casa, dice que Dios veía a ese pueblo como un solo hombre. Porque nosotros, vamos a la guerra, vamos a librar la batalla, vamos a orar, vamos a pedir por todos, vamos a pedir por ti. Cuando esto ocurre, es algo que se aleja cada vez más de la oscuridad, del egoísmo, de la manipulación. En el nosotros, o por lo menos creo que esto era lo que le pasaba a estas dos personas, ellos sabían que había algo poderoso. Y hablo del nosotros porque ellos gritaban, Señor Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos. No decía uno más fuerte que el otro, sáname, sino que ambos a una sola voz seguramente estaban diciendo, sánanos, sánanos, sánanos. Uno sintiendo el peso del otro, uno tomando la carga del otro, uno sabiendo que Dios es poderoso también, no solamente sobre una persona en concreto, sino donde hay dos o más en su nombre. Allí ellos sabían, algo ha ocurrido. ¿Por qué? Porque lo habían escuchado. Porque hay historias llegaron a sus corazones y ellos habían escuchado. Y yo creo que el mejor oído es el que oye para luego clamar misericordia.
Piense en un familiar, en un allegado amigo de estas dos personas. Claro, ellos no podían ver lo que estaba ocurriendo, pero sí escuchaban. Escuchaban quizás por los caminos, por las calles, alguien viniendo de un tiempo con el Señor, esas grandes multitudes que le seguían. De hecho, en este momento había grandes multitudes siguiéndole al Señor Jesucristo. Y la gente regresando a sus casas, tremendo lo que ocurrió, tremendo cómo descendió el amor de Dios, tremendo cómo fueron sanados 10, 20, 30, 100, tremendo el hijo de doña María, de doña Esther, tremendo el hijo de don Leonardo, etcétera, etcétera. Como antes era de esta manera y por la palabra de Dios, Cristo le cambió. Mira, no caminaba, ahora camina, y ellos empezaron a escuchar esto quizás o cosas similares. Y tuvieron oído para escuchar, pero tuvieron el mejor oído. El mejor oído, el que escuchó para clamar misericordia. No misericordia propia solamente, sino misericordia para alguien más. No solamente sus hijos, no solamente su economía, no solamente su cuerpo, su salud, no solamente esta ciudad. Puede en algún momento verse resquebrajada, tocada, sino que los hijos de más, el matrimonio de alguien más, la salud de alguien más, la economía de alguien más. Y es donde Dios está esperando, así como en algún tiempo buscó, quien vallara, sitiara, quien hiciese vallado a favor de un pueblo, a favor de una nación. Así como este ciego no tuvo problema en hacer vallado y clamar misericordia por su compañero a la vez que lo clamaba por sí mismo y viceversa. Así creo que hay poder y descienden milagros. Escúcheme bien. Cuando el egoísmo es arrancado de nuestra vida y nosotros decimos, ayúdanos, bendícenos, levántanos, mejóranos, etcétera, etcétera. Siempre dando, pidiendo por alguien más. Porque oímos las historias, pero a veces callamos y no clamamos misericordia. Alguien puede decir, tiene todo el derecho, pero escúcheme. Alguien tiene todo el derecho a escuchar y no clamar misericordia por alguien más, porque puede decir, bastante tengo ya con lo mío. Pero es necesario el poder de Dios. Señor, que descienda tu poder. Y si el Señor preguntara, ¿para qué? Que nosotros podamos decirle desde nuestro corazón, para ayudarnos, para bendecirnos, para mejorarnos, para levantarnos, para ayudarnos en nuestras debilidades, para sanarnos, Señor, para prosperarnos. Y entonces, en los cielos, poco más arriba del primer cielo, hay un montón de satélites. Y acá en la Tierra hay un montón de GPS. No sé si alguna vez ha usado un GPS para ir de un lugar a otro. Básicamente lo que ocurre es que el satélite envía una señal al receptor, al GPS. Nosotros introducimos una dirección donde queremos ir. El satélite ubica dónde estamos y el lugar donde queremos ir. Triangula, nos da el recorrido, nos da la ruta, incluso nos puede dar el tiempo en el que vamos a llegar a ese lugar. Y el GPS, ese aparato, parece como milagroso, ¿no? Ese GPS nos va indicando, gire a la derecha, gire a la izquierda, en 500 metros esto, en 600 metros cuidado que está la suegra, etcétera, etcétera. Y nos va diciendo el GPS un montón de cosas, pero
porque tiene una señal satelital, porque del satélite es enviada la orden, la señal. Satélite y GPS. Y creo que esto es lo que básicamente ocurrió en esta historia y es básicamente lo que ocurre también en nuestra vida. ¿Sabe que la historia dice que Cristo venía como en dirección hacia ellos? Ojo, justo en el momento que ellos estaban allí. Parece como una orden enviada del cielo del Padre a nuestro Señor Jesucristo diciéndole, tienes que pasar por este sitio, tienes que ir por allí. Y entonces nosotros, tan necesitados en nuestro corazón de tantas cosas, es verdad, no sabemos quizás lo que va a ocurrir. No sabemos lo que va a ocurrir mañana, el siguiente mes, ahora final de año. No sabemos quizás lo que va a ocurrir, pero debemos asegurarnos de estar en su camino. No sabemos lo que va a ocurrir, pero en su camino estaré. Voy a volver a repetirle esto porque me gusta. Quizás usted no sabe lo que va a ocurrir, pero en su camino usted necesita estar y va a estar. Ellos se preocuparon de una cosa, de estar en el camino por donde Jesucristo iba a pasar. No sabían lo que iba a ocurrir. Habían escuchado de muchas cosas, pero no iban a perder nada por intentarlo. Pero sí se aseguraron de estar en el camino. ¿Ha escuchado alguna vez esas vocecitas, ese consejo, a través del desánimo, a través del, no sé, tantas cosas, del querer no seguir caminando con Jesucristo? Por favor, no escuche esas voces. Por favor, no haga caso de sus sentimientos cuando le dicen que no vale la pena, que vivías mejor antes de Cristo, que vivías mejor cuando no caminabas con Él, cuando no le habías rendido tu vida a Él. Por favor, no haga caso de eso. Es mentira. Cristo vino a mejorar todo, porque todo estaba muy mal. Y usted y yo no sabemos lo que va a ocurrir en el mañana. No lo sabemos. No sabe lo que va a ocurrir con la persona que tiene a su lado. No sabe lo que va a ocurrir con su jefe, con su empresa, con esta ciudad, con esta nación. No lo sabe. Pero algo sí que podemos hacer, asegurarnos de estar en el camino. Porque Cristo siempre desea venir en dirección nuestra. Siempre. Porque hay como una configuración que llega al satélite de parte del GPS. El GPS le está diciendo al satélite, estoy necesitado de ti para ir a este otro sitio. Mire, alguien pudo habernos indicado, yo he ido, vaya por esta carretera, gira en esta calle, en este semáforo, haga esto, haga lo otro, pero no es seguro de que ese semáforo siga estando allí. Usted siga derecho, 30 kilómetros, dice alguien. Y cuando llegue a una pared de color azul, ahí gira a la derecha. No es seguro que esa pared siga siendo azul. Pero el satélite sí sabe dónde debemos de girar. No es seguro que la educación que nos dieron nuestros padres o abuelos, bisabuelos, familiares, etcétera, de cómo es la vida y de cómo debemos llevarla, no es seguro que esa misma educación en el presente sea la misma educación que Dios quiere que nosotros tengamos. Las cosas van cambiando y las cosas van variando. Y el satélite recibe la petición del GPS. Dios recibe nuestras peticiones. Y escúcheme esto. Recibe las peticiones de alguien que dice, nosotros te necesitamos. De alguien que dice, sana nuestra tierra. No, sana mi tierra. No solamente sana mi familia, sino sana nuestras familias. De alguien que dice, Señor,
mejórame el sueldo, sino de alguien que dice, Señor, mejóranos el sueldo. De alguien que no piensa en sí mismo, sino que también piensa en su jefe, piensa en sus profesores. Señor, dame sabiduría para el estudio. Señor, danos sabiduría a mis compañeros y a mí para entender el estudio, las clases, los libros. Señor, dame sabiduría para llevar mi matrimonio. Señor, danos sabiduría para llevar nuestros hogares. Porque el hogar de mis padres también lo necesitan, porque el hogar de mis hijos también lo necesitan, porque el hogar de mis hermanos en la fe también lo necesitan. Por eso decimos, danos, bendícenos. Y cuando nosotros nos mezclamos, nos juntamos, mire, una de las manifestaciones de la explosión que hubo del evangelio post-Cristo, cuando Él resucita, asciende a los cielos, y entonces quedan aquellos hombres encargados y guiados por el Espíritu Santo de expandir el evangelio. El libro de los Hechos nos muestra que tenían todas las cosas en común. Nadie decía tener nada propio, sino que era de todos. Ellos decían nosotros. Ellos decían bendícenos, Señor. Quiero terminar con esto. Hay una pregunta que yo honestamente siempre me he hecho sobre una pregunta que hizo el Señor Jesucristo en esta historia. Y entonces la gente quiere callarles, pero ellos dicen, ayúdanos. El Señor hace caso de ellos y les pregunta, ¿qué quieren que les haga? ¿Qué queréis que os haga? La pregunta que me he hecho es, ¿por qué les has preguntado esto? Si es obvio, son ciegos. Es muy difícil no reconocer a una persona que sea invidente. Se le suele reconocer. Más cuando en este tipo de sociedad, la de aquel tiempo, la gente se conocía mucho. Sabía quién era el carpintero, quién era el de la tienda, sabían quién era el ciego, sabían quién era el gentil, sabían quién era el fariseo, etcétera, etcétera. Y Cristo, estoy seguro de que sabía que ellos eran ciegos y ellos clamaban ayuda, clamaban misericordia. ¿Qué queréis que os haga? Señor, ¿por qué les preguntas si es obvio? Sánalo. Y esta pregunta yo me he hecho. ¿Por qué pregunta lo obvio? Y la respuesta que encuentro, la respuesta que el Espíritu Santo pone en mi corazón y la ha puesto desde hace algún tiempo, es que no es siempre lo mismo para alguien lo que quiere y lo que necesita. Y el Señor dice, ¿qué quieres? Sabiendo a su vez lo que ellos necesitaban. Pero eran ellos, o era sobre el corazón de ellos la carga de escoger qué pesa más, lo que quiero o lo que necesito. Cuando se mezcla lo que quiero con lo que necesito, mire, allá hay un poder de Dios espectacular. Porque realmente la pregunta nos está diciendo que la misericordia de Dios ha venido sobre ti. Escoge bien lo que vas a pedir. Y la misericordia de Dios me recuerda que lo que necesito es lo que debo querer. ¿Qué quieres, Señor? Lo que necesito ver. La misericordia de Dios plasmada allí, el amor de Dios plasmado allí, recordándome lo que necesitas debe ser lo que quieres. Usted necesita pedir por alguien más, porque esto es lo que Dios quiere. Usted y yo necesitamos decir nosotros, nuestra ciudad, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra salud, nuestras dolencias, nuestras alegrías, nuestras tristezas, porque esto es lo que Dios quiere.
Santiago dijo, esto me encanta. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitarse. Está hablando de el egoísmo, del deseo de adquirir. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y alguien dirá, y en ese tiempo seguramente alguien lo dijo, no, nosotros sí pedimos a Dios, pero acto seguido él dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Otra versión dice, porque ustedes piden para gastar en sus propios deleites. O sea, está diciendo, prolifera el egoísmo. Este tiene y yo quiero lo que este tiene, se lo quito. Y cuando veo que no puedo quitárselo, se lo pido a Dios. Y Dios ve cómo lo pido. Si hay egoísmo en mi corazón. Nosotros, gente, nosotros, ¿puede repetirlo en su corazón? Nosotros. Usted necesita a Dios, yo necesito a Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Y cuando nosotros es parte de nuestra vida, créame, los milagros descienden. Cuando los milagros descienden, gente. Quiero que terminemos con una oración. Quiero que terminemos diciéndole a Dios, gracias. Y si algo más tienes para pedir, sea diciendo, bendícenos, ayúdanos, levántanos, háblanos, muévete en medio de nosotros. ¿Está de acuerdo? Oremos pues. Señor, gracias te damos por tu fidelidad y gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por este ejemplo que nos das de estos dos compañeros que fueron ciegos y ninguno osó pedir por algo tan personal excluyendo al otro, sino que clamaron por lo propio y por lo de alguien más. Gracias por levantarnos. Gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro. Gracias por lo que haces, gracias por lo que harás. Y hoy queremos pedirte, Señor amado, que nuestro corazón tome la palabra para ponerla por obra. Para que cada día nosotros digamos, Señor, ayúdanos a levantarnos. Señor, sánanos. Para que cada día nosotros podamos invocar tu nombre poniendo delante de ti a alguien más. Y que no pidamos egoístamente, no pidamos para nuestros propios deleites, sino que pidamos pensando también en bendecir a alguien más. Cuando los milagros descienden, creo, Señor, es que cuando nosotros decimos nosotros. Cuando los milagros descienden, Padre, es cuando nosotros estamos posicionados correctamente y tú vienes en nuestra dirección. Porque tu palabra dice que si nosotros somos obedientes, las bendiciones nos seguirán. Padre, gracias por cada vida que se anima a bendecir a alguien más. Gracias por cada vida que se anima a clamar por los hijos de alguien más. Gracias por el corazón y por la vida que clama por la iglesia, Señor universal. Gracias por cada vida que no solamente quiere ser prosperada, sino que quiere que todo su entorno prospere. Gracias por cada hermano en la fe que quiere prosperar y que sus hermanos también prosperen. Gracias por cada vida que quiere, Señor, que aún la sabiduría que viene de ti, de lo alto, Padre,
no sea algo personal, sino que sea para todos nosotros. Enséñanos, Padre. Enséñanos, Señor Jesucristo. Enséñanos, Espíritu Santo, a todos nosotros. Queremos aprender, queremos ir a más, queremos ir a mejor, queremos dejar el egoísmo, queremos, Señor amado, amarnos los unos a los otros. Queremos tomar las cargas. Alguien más ha llevado las nuestras, nosotros llevaremos las de alguien más. Porque cuando los milagros descienden, el poder, Señor amado, explota en medio de un pueblo que ve los unos por los otros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén.